Buenos días a todos, es un placer estar aquí. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Ingeniería la invitación a participar en este evento, que creo que es lo de más relevante, y bueno, pues, vamos a informarles de cosas que estamos haciendo y de nuestra visión de algunas cosas en la biotecnología y en la genómica en particular en mi caso. Entonces yo les voy a hablar un poquito sobre la genómica y la biotecnología de la agrouniversidad o de la agrouniversidad extranjero, del lugar donde estoy actualmente y orgullosamente dirijo por el momento. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es el genoma. El genoma codifica una enorme cantidad de información sobre un individuo, sobre cualquier individuo, no solo sobre los humanos. Cualquier organismo vivo tiene esta información y nos dice cómo es el individuo, cómo se va a comportar, si tiene la posibilidad de sufrir algunas enfermedades o tiene algunas ventajas en ciertos nichos ecológicos, etc. Entonces es un código muy importante donde está prácticamente descrito todo lo que será este individuo, de ahí su importancia. Cuando hablamos de genómica, pues vamos a hablar del estudio de toda esta información genética, todos los genes que posee un organismo en su conjunto. No vamos a hablar de uno en particular, sino de todos, pero además vamos a hablar también de las interacciones que este genoma tiene con diversos factores ambientales, cómo responde a ciertas condiciones, ¿no? Cómo podría responder, incluso podría ser predictivo. Esa es una visión de la genómica. Otra visión de la genómica, que es más nuestra visión, que es la industrialización de la biología molecular para resolver preguntas biológicas complejas. Es decir, para resolver problemas muy complejos necesitamos una cantidad mucho mayor de información. Entonces, desde ese punto vemos nosotros la genómica. Y desde luego, por esta complejidad, pues debe de integrar biología, ingeniería, estadística, no solo para resolver la secuencia de un genoma complejo, sino también para hacer la minería, la búsqueda de la información relevante en los genomas y todas estas predicciones que podemos hacer. Hay cuestiones de evolución, cuestiones incluso de mejoramiento genético, se pueden ver, domesticación, muchas cosas en términos genómicos. Sin embargo, pues consideramos que la secuencia de DNA de un genoma de referencia, si bien es indispensable, es simplemente el punto de partida de todo esto. Entonces, en los años pasados, muchos grupos en el mundo, incluyendo México, estuvimos participando en la elucidación de genomas complejos, en el caso particular desarrollo de plantas, de la que es la parte agrícola, pero ese es solo el punto de partida. O sea, no nos resuelve nada. Tener el genoma no nos resuelve nada, es simplemente el inicio del problema. En términos de largo, este es un punto de partida importante que ya se reconocía en la administración pasada, que los recursos genéticos agrícolas abarcan la diversidad que existe dentro de los cultivos y entre ellos y la de sus parientes silvestres, es decir, no solo lo que ya tenemos en el campo, sino todos los parientes silvestres son relevantes para eso. Este recurso constituye la base biológica de la producción mundial de alimentos y de la seguridad alimentaria. Por lo tanto, contribuyen al desarrollo económico. Yo diría al desarrollo general de un país, no solo al desarrollo económico. Entonces, en términos de seguridad alimentaria, este es un punto fundamental. Y el caso de México, pues todos nosotros lo sabemos, no es un país megadiverso. Tenemos aproximadamente, se ha estimado que 30,000 especies de plantas que hay en México, que 30,000 distintas especies de plantas, y de estas aproximadamente 9,000 solo existen en México. Y aproximadamente el 12 al 15% de todas las especies vegetales que existen en este planeta están en México. Y no solo eso, sino qué tipo de plantas. Estas son aportaciones que México le ha hecho al mundo. Entonces estamos hablando no de cualquier planta, tenemos maíz, chile, frijol, tomate, cacahuate, girasol, calabaza, aguacate, agave, y podemos seguir con la lista, ¿no? Y vamos, prácticamente es interminable. Y muchas otras que tenemos que podrían ser aportadas al mundo, pero que todavía no podemos explotar de una manera intensiva por diversas razones.
Entonces nosotros partimos desde este punto, ¿no? La premisa que tenemos es que la exploración sistemática de esta biodiversidad vegetal promete facilitar los programas de mejoramiento tradicionales, pero no solo los tradicionales, también los que son basados en biotecnología. Podemos ir por los dos caminos. La información en estas plantas nos sirve para las dos cosas. Y esto nos va a dar lugar a mejorar características clave de las plantas cultivadas, tales como la tolerancia a sequía o la calidad nutrimental de las semillas comestibles, pero también nos puede permitir extender sus posibilidades de uso, no solo como alimento, sino también a nivel industrial. Una cosa que debe de quedar clara es que el hombre durante milenios ha mejorado a los cultivos genéticamente. Todos los alimentos los han mejorado. Entonces, todo este proceso de domesticación, de pasar de lo salvaje a lo que el hombre puede tener control sobre él, implica una selección genética y por lo tanto implica la selección de ciertos tipos de genes y la pérdida de algunas variantes de estos genes. Y este es un ejemplo clásico. Este es Teosintli, el ancestro del maíz. Este es un maíz moderno y podemos ver pues, cómo son radicalmente distintos. Y estas son las semillas de Teosintli, ¿no? Y veamos los maíces modernos. Entonces el cambio es radical. Y lo hemos hecho en aproximadamente 8 o 9 mil años. Esto del mejoramiento genético no es de ayer. Tenemos milenios haciendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta estas consideraciones. La domesticación, este proceso que nos ha llevado milenios, es el desarrollo más importante para el hombre en los últimos 13.000 años. Así es considerado por todos los expertos. El desarrollo más importante. Y es desde luego un prerequisito para el desarrollo de las civilizaciones. Toda la construcción de civilizaciones en lugares específicos se debe a diversos eventos de domesticación de plantas y animales. Entonces ha habido una ganancia en términos de construcción de un régimen social, etc. La domesticación de las plantas, sin embargo, comprende un amplio espectro de cambios evolutivos que pueden disminuir la aptitud de la planta en la naturaleza, pero aumentarla bajo la explotación humana. Esto es clarísimo, siempre hay este tipo de pérdidas. Entonces llevamos 10.000 años haciendo esto, ¿sí? Y el grado más avanzado de la domesticación haría que las plantas fueran totalmente dependientes, no solo las plantas, cualquier organismo domesticado totalmente dependiente del hombre. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos planteando nosotros? Este es un esquema que a los biólogos nos gusta mostrar. Esto es hablando de variantes de un mismo gen, una misma pieza de información. Esto es lo que normalmente hay disponible en la naturaleza silvestre, ¿no? Tenemos, cada color representaría una diferente versión de una misma pieza de información. Nosotros partimos de lo que hay en la naturaleza, hicimos domesticación y ya perdimos información. ¿Por qué? Porque la información que no le es útil al hombre se fue relegando. Quizás no esté perdida del todo, pero ya lo que tenemos actualmente está claramente discriminado. Y después tenemos procesos de mejoramiento para el manejo intensivo de los cultivos, etc. Y seguimos perdiendo información porque de nuevo estamos seleccionando por solo ciertas versiones de los genes, son ciertas versiones de la información. Entonces el problema de todo esto es que esto nos sirve hoy, pero nos servirá mañana. Tendríamos que recuperar esto para tener diferentes opciones, para tener posibilidades. Este es un ejemplo de estas pérdidas que hemos. Estos son dos cultivos importantes a nivel mundial. Esto es arroz, esto es tomate, y vemos, esto representa, digamos, las versiones exóticas de genes o la diversidad que hay en la naturaleza, que todavía existe. Y esto es la diversidad que hay dentro de lo que cultivamos. O sea, aproximadamente el 80% de la biodiversidad del propio arroz está
en los parientes silvestres, no está en lo que cultivamos. Entonces, si queremos tener opciones para el futuro, tenemos que regresar a ello. Y el caso del tomate es muchísimo más dramático, ¿no? Quizás tenemos el 5% de la diversidad biológica dentro de los tomates cultivados. El resto está en los exóticos. No podemos darnos el lujo de perder. Y estos son ejemplos muy simples, pero muy claros de lo que se puede hacer con esa información. Este es mejoramiento de tomate. Aquí tenemos dos tomates. Este es un tomate silvestre, que tiene unos frutos que son verdes, que nunca se comen rojos. Este es un tomate mejorado, una línea ya mejorada de tomate, y este es el producto de transferir una pieza de información específica del verde a este. Entonces hay cosas que podemos recuperar que con un mejoramiento tradicional no lo haríamos nunca. Estamos obteniendo nosotros tomates más grandes y más rojos de usar un rojo mediano con un verde. La lógica nos diría que eso no va a funcionar. Sin embargo, la información genética que tenemos nos permite asistir con marcadores este mejoramiento y obtener este tipo de tomates. Y este es otro ejemplo. Este es un tomate silvestre, los frutos pequeños, que es la mayoría de los tomates silvestres, sí, rojos, pero muy pequeñitos. Esta es una línea mejorada de tomate. Y de nuevo, con el mismo tipo de transferencia de información genética de este a este, obtenemos estos tomates más grandes y rojos. Nuevamente la lógica nos diría, esto no va a funcionar para hacer lo que tú quieres. Sin embargo, este es el producto. Entonces, esto es rescatar información que está en la vida silvestre de estas plantas, en los parientes silvestres, para beneficio del hombre. Hay aquí algunos hechos que ver, ¿no? La biodiversidad almacenada en los bancos de germoplasma es el combustible de los avances en el fitomejoramiento. Genera miles de millones de dólares en ganancias y salva muchas vidas. La simple cruza de una especie silvestre de arroz con un arroz que ya estaba cultivado nos ha permitido en los últimos 36 años seguir teniendo producción de arroz. Durante la Revolución Verde, las variedades altamente productivas de arroz y trigo convirtieron a la India en exportadores netos de alimentos. Aquí hay dos cuestiones económicas importantes. Ya para 1997, hace 20 años, la economía mundial había caminado las ganancias por aproximadamente 115 mil millones de dólares por el uso de parientes silvestres. Se ha estimado que la biodiversidad genera casi 3 billones de dólares anuales de ganancias al mundo. Pues no podemos perder esa realidad. La propuesta del proyecto ideal para nosotros: secuenciar los recursos genéticos almacenados en los bancos de germoplasma, todos los genomas, hacer estudios agronómicos y genómicos conectados a las comunidades que están creando estas variedades de cultivos, producción de nueva generación de plantas modificadas genéticamente utilizando las tecnologías más avanzadas de mejoramiento, por cruzas así como singénesis, edición genómica, etc. Y crear una red de científicos que ataque todos estos factores. Tenemos un proyecto actualmente, estamos trabajando en la secuenciación de estos frutos: agave, aguacate, café, chile, frambuesa, fresco, papaya, vainilla, zarzamora. Y aquí está cómo van los avances. El más reciente que tenemos, ya tenemos la primera versión del genoma de vainilla. Estamos trabajando con aguacate, que recientemente se publicó, está en proceso agave tequila, frambuesa, zarzamora, que son cultivos clave industriales. Muy brevemente, si me permiten 2 minutos más, les voy a hablar. Este es el genoma del aguacate. Esta es la diversidad que hay de aguacate. Vean ustedes nada más lo que tenemos en México. Tenemos tamaños, colores, sabores, todo. Pequeño, hueso, mucha carne. Tenemos que rescatar esa diversidad. Una manera de hacerlo es estudiar qué tienen estos aguacates. Ya hay estudios que se han hecho en México que nos permite decir una de las cosas más valiosas del aguacate es el contenido de aceites. Tenemos aquí todo el rango de contenido de aceite en diferentes accesiones de aguacate que tenemos en México. Podemos decir de una enorme producción de aceite hasta los que producen muy poco. No solo eso, podemos ver la calidad del aceite.
mucho ácido oleico, poquito ácido oleico, que eso determina la calidad, tanto para el condimento como para la industria. Ya tenemos identificados todos los genes que tienen que ver con la síntesis de ácidos grasos. Entonces tenemos, si ahora nosotros analizamos en toda esta biodiversidad de esos genes, vamos a encontrar todas las diferentes variantes de estos genes. Y podríamos entonces hacer edición genética, que es más fácil y más precisa que cualquier otra técnica diseñada hasta ahora. Este es un camino muy claro para hacer las cosas. Ahora nos dicen que si es un organismo que hay que ver qué se entiende por un organismo genéticamente modificado, ¿no? Porque es aquel con un gen modificado de CRISPR-Cas9 en un solo lugar. Cuando además esta versión del gen ya existe en la naturaleza. O sea, ya está ahí, nosotros nada más lo hicimos más rápido, ¿no? Eso no debe ser considerado un organismo genéticamente modificado. Si ya existe en la naturaleza, solo va a ser. Y este es el potencial de CRISPR-Cas. Nada más tengo dos diapositivas más para mostrarles esto. Esto es lo que ya hizo un grupo en el mundo. Este es un tomate silvestre y este es un tomate que domesticaron de nuevo. Es decir, se ahorraron 8.000 años de mejoramiento haciendo CRISPR-Cas de 5 genes. 5 genes que habían identificado ellos por secuenciación de genomas que tenían que ver con el proceso de domesticación. Entonces pasaron en un par de años de esta planta a esta. Nos ahorramos unos 8.000 años. Este es nada más los genes que manipularon para que los vean. Y entonces el panorama es este para nosotros. Podemos hacer un aguacate con cisgénesis, es decir, pasar un gen de aguacate de un silvestre a un mejorado y obtener aún mejor aguacate que nos podría tomar un par de años. Hacer CRISPR-Cas que también nos podría tardar un par de años. O bien hacerlo de la manera tradicional con genómica, asistido con genómica, que es más rápido que la tradicional, que nos tomaría 15 años. La decisión es nuestra. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Silvestar. La verdad que nos da mucho gusto que esta reunión se haga en nuestras instalaciones esta reunión se haga en estas instalaciones, quizá podamos abundar un poquito más de la razón de por qué aquí en Silvestar en la Ciudad de México, porque hemos tenido ya muchos más acercamientos con las autoridades regulatorias. Y bueno, pues es un honor que diputada Socorro esté aquí con nosotros y vea qué hace nuestro centro. Porque estamos, la verdad, vamos a la mexicana sin que sea peyorativo, pero con mucho gusto trabajando en conjunto. Muy bien, nosotros somos el grupo interdisciplinario de Silvestar, coordinado por nuestras autoridades y uniendo diferentes especialidades de nuestro centro, porque estos temas son bastante complejos. En ese mismo sentido, nuestro grupo decidió pedir asesoría experta al gobierno federal. Actualmente están asesorando ustedes a la SIGA y otras instituciones han unido sus capacidades y habilidades para ir abordando cada uno de estos temas. Esto ya se ve un poquito. En el 2053 vamos a estar en el mundo 10.000 millones de humanos. México va a tener, casi en el buen número, más o menos con 139 millones. Los más jóvenes van a tener un buen trabajo, pero les vamos a ayudar. No está en nuestra capacidad, ¿no? Yo creo que juntos podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades sin que sea esto tan preocupante. Y bueno, nuestros trabajos están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, donde se mandata el desarrollo sostenible incentivando la autosuficiencia alimentaria. Nuestra propuesta es hacer el uso de la biotecnología para lograr la autosuficiencia a través del aumento en la productividad de nuestras actividades económicas primarias.
En ese sentido, ya la SADER ha propuesto cuáles son las prioridades a resolver tanto en la agricultura como en la ganadería, y entre ellas destaca, por supuesto, el uso eficiente de agua. Después de ello, quizá no menos importante, se refiere al control o mitigación de las plagas y enfermedades que atacan a nuestros cultivos y el crecimiento de nuestros animales en el contexto del cambio climático, a la generación de productos de especialidad y de mayor valor agregado, que nuestros productores ven con muy buenos ojos porque representan un mayor aporte económico a su bolsillo. Y por último está la implementación de la práctica de producción y consumo sin riesgo de contaminación, que es básicamente el concepto de inocuidad. Asimismo, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 como una propuesta de la FAO, se reconoce la salud para toda la población y se entiende a nivel internacional que la salud es una unidad. Solamente vamos a tener salud humana si tenemos salud animal y si tenemos salud vegetal. Entonces, en estos contextos son que nosotros comenzamos a buscar los problemas prioritarios en el país con ayuda de una asesoría experta de temática. En esta tabla están indicadas las plagas agrícolas en vigilancia aquí en México. Estamos, el gobierno federal revisa 37 que nos preocupan mucho y están aquí indicadas dónde se observan, dónde están nuestros cultivos de riesgo en todos los estados del país. Asimismo, las acciones que se están implementando para poderlas comprender si llegan a aparecer en nuestro territorio o testar cómo las estamos manejando a nivel nacional. Con esto en mente, empiezo yo a describir de manera muy general cuáles son los desarrollos con base a las necesidades nacionales. Y aquí están las nuevas variedades de soya, no son genéticamente modificadas, pero sí las obtuvimos con accesiones de otros países para tener un germoplasma con mayor contenido de proteína y de rápido crecimiento, que lo hemos provisto en un paquete tecnológico con un fijador de nitrógeno que permite ahorrar fertilizante, y esta es una solicitud del sistema producto oleaginosa del país. Tenemos un segundo ejemplo, nuevas especies de café. Básicamente unimos con un efecto de contacto dos variedades genéticamente distintas, con diferente resistencia a enfermedades producidas por hongos, y hemos obtenido 24 líneas. Es una solicitud del sistema producto café. Inicialmente nos lo pidió el estado de Veracruz, pero pensamos que este material puede adaptarse a muchas otras áreas para proveer un café de altura, y estamos considerando que podríamos empezar a evaluar la calidad de taza para su transferencia de tecnología. Este es otro elemento, soya con modificados. Este es a través de biotecnología de precisión. Se refería el doctor Herrera a CRISPR-Cas, es precisamente esta herramienta de tecnología de precisión, donde un solo cambio en una sola base produce esta característica que la hace más digerible. Esto es muy deseable para aquellos productores que están generando alimentos para consumo animal. Y también es un requerimiento del sistema producto oleaginosas, con quien hemos estado de manera muy activa trabajando en solucionar problemas particulares tanto en el norte del país, donde la siembra es muy habitual, como en el sureste, donde se ha tenido el uso de genes, pero que tenemos una alternativa no GM con mayor diversidad para el mismo fin. Aquí está algodón genéticamente modificado, producido en nuestras instalaciones con resistencia al herbicida glufosinato de amonio, no es glifosato, es glufosinato de amonio, y potencial resistencia a insectos lepidópteros. Aquí nacieron 17 líneas independientes, tenemos algunas en los invernaderos, y nos interesa hacer un ensayo de eficacia biológica
En Chihuahua, hace un mes estuvimos por allá planeando un ensayo controlado en el ciclo agrícola primavera-verano 2020, y es otra vez una solicitud, en este caso, del sistema producto algodón. A la fecha tenemos una buena cantidad de hectáreas sembradas, tenemos más de 20 años de sembrado y estoy seguro que nuestro especialista va a hablar con mucha más precisión sobre este tema. Muy bien. Este es otro de los ejemplos: soya con menos de ellos para reducir la infestación por mosquita blanca. Esto lo hicimos por una vía sistémica y ahora lo estamos haciendo por biotecnología de precisión, y básicamente el resultado es, al modificar una sola base, es tener vellos escasos en la superficie de la planta, donde la mosquita blanca es muy práctica en tratar de depositar y reducimos su éxito reproductivo. La mosquita blanca nos preocupa, es una plaga muy insidiosa y es un vector de numerosas enfermedades, no solamente a soya, a tomate, sino a muchos otros cultivos. De manera preponderante es la obtención del limón mexicano de naranja genéticamente modificada, que mitiga la enfermedad que se llama HLB o Guanyin en chino, que es el dragón amarillo, que es una bacteria que se aloja en las venas de estos árboles y los está matando en todo el mundo. La posibilidad de tener estos materiales genéticamente modificados nos han permitido cumplir la ley de bioseguridad, tener la autorización comercial de la COFEPRIS, haber protegido este desarrollo en los principales países productores de cítricos, y nos posiciona de una manera muy interesante en el tema de cítricos, donde México es un exportador de mucha calidad. En otra de las estrategias, hacemos control biológico de bacterias patógenas usando bacteriófagos críticos. Aquí está el doctor Camillana, que es el especialista precisamente en este tema, y tenemos aquí descritas 3 bacterias que son nuestro dolor de cabeza en cultivos agrícolas, y estas otras 3 son de interés humano. Simplemente, bueno, salmonella ya nos suena, que ha aparecido incluso en los periódicos, asociándola a cultivos que se habían detenido su exportación por la presencia de este patógeno, el mismo de coli, y pues listeria también, con focos importantes de infección, no solamente en México, también en Estados Unidos, pero que su control amigable con esta tecnología de control biológico pues nos abre una posibilidad de conquistar mercados orgánicos fuera de México. Esta es una solicitud inicial de los productores de vide, aunque ahorita ya ha entrado a muchos otros cultivos, donde, por ejemplo, manzana en Chihuahua, donde vamos a evaluar su eficacia biológica. Nuestro grupo no solamente está en los laboratorios, aunque mucho del manejo se hace en áreas estériles. También hemos recorrido el país y, buscando tolerancia natural a HLB, recorrimos Michoacán, Jalisco, Veracruz y Yucatán, y precisamente en este último estado, en Yucatán, se identificaron portainjertos asintomáticos a HLB. Esto es un material, un germoplasma muy interesante para nosotros, porque nos permitiría usarlos como portainjertos, y los agrónomos le llamamos también patrones, que le den alguna protección a nuestros cultivos. Y este es otra vez un requerimiento, una solicitud del sistema de productos cítricos que está en todo el país. De la misma manera, el grupo hace vacunas de uso pecuario. Hemos generado antígenos recombinantes y vacunas de DNA. Mucho de ese trabajo ha sido por el doctor Ortega, que se encuentra aquí presente. Y los primeros desarrollos en influenza y ecoturismo son solicitudes de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, quienes ya tienen estos materiales para su potencial producción por primera vez en México de vacunas
recombinantes en laboratorios nacionales. Asimismo, considerando la enorme ventaja analítica y capacidad instalada que tiene Cinvestav, es que nos unimos para identificar patógenos emergentes. Este es un tema de seguridad nacional. Nos importa mucho conocer si están entrando nuevos patógenos al país, poderlos identificar en tiempo real y poderlos contener. Para ese fin, el SENACICA monitorea todo el país, identifica animales muertos o plantas con síntomas atípicos. Cinvestav SENACICA secuencia rápidamente, hace secuenciación masiva, identificamos los microorganismos o virus asociados a esa enfermedad y proponemos un método de diagnóstico rápido para poder contener. El contener una enfermedad es importante porque se detiene la diseminación, pero también se detiene su evolución. Entonces eso pues nos tiene muy contentos. Quizá no hay tiempo ahorita para explicar algún par de ejemplos, pero pues ya hemos incidido positivamente en este tema. El trabajo que realizamos, empleando herramientas de biotecnología moderna y de precisión, se rigen con 7 principios de gobernanza, que son promover el bienestar, uso de transparencia en el empleo de estas técnicas, con el cuidado debido, ciencia responsable, respeto por nuestros contextos culturales, equidad y cooperación internacional. Este centro de investigación, un organismo paraestatal sin fines de lucro, protege los desarrollos tecnológicos y todos los inventores cedemos el uso de las regalías para nuestro centro y o bien hacemos transferencias sin ningún valor asociado. Ustedes nos hicieron favor de por esa puerta, estamos aquí ubicados y estos son nuestros datos de contacto. Y muchísimas gracias. Por la invitación para compartir con ustedes los avances de un proyecto integral biotecnológico que esperemos que sirva ejemplo del potencial de la biotecnología para preservar la diversidad genética, para el mejoramiento genético y para la producción de nuevas variedades de papaya. Como en general muchos países en el mundo, pues México no es la excepción, tenemos un reto de seguridad alimentaria. La población ha ido incrementando de forma importante y estamos alrededor de 125 millones en el momento y las proyecciones están alrededor de 150 millones de habitantes en 2050. Obviamente hemos tenido también un impulso importante de los cultivos anuales en México, de la importancia del maíz, la producción de varios de nuestros cultivos importantes, con altibajos, pero hemos tenido impactos importantes en la agricultura. Sin embargo, hay todavía oportunidades, obviamente en la producción de maíz, comparado con otros países, pues estamos ahí en algún tipo de producción intermedia. Muy importante, los rendimientos del maíz, tenemos una oportunidad importante donde la tecnología puede interactuar. Y seguimos importando maíz, como algunos otros de los cultivos importantes. En el caso del frijol, pues también ahí tenemos una producción muy importante, pero nuevamente hay una oportunidad para mejorar los rendimientos y hay una tecnología puede utilizar. Seguimos importando el frijol y pues de alguna manera la cantidad de algunos de los cultivos que siguen importando pues es importante para plantearnos dónde estamos. A este gran reto de alimentar una población creciente se suma un nuevo factor importante que es el cambio climático. Entonces, de por sí es importante el reto que tenemos para tener problemas ahora de altas temperaturas, de sequía, en donde realmente es un verdadero reto porque
algunos cultivos, algunas plagas se pueden controlar de algunas otras formas, pero definitivamente la tolerancia a estreses abióticos tiene que depender de la tolerancia genética de la planta, y ahí hay un gran reto para la tecnología. Nuestra agricultura es particularmente vulnerable y tenemos una alta dependencia de cultivos de temporada, y lo que lo hace vulnerable, y necesitamos tener alternativas. ¿Cuál es el gran reto? Es producir más alimentos en la misma superficie, pero ahora bajo condiciones subóptimas, con sequías, con altas temperaturas, con inundaciones, y con el gran reto de obviamente usar menos agua y menos agroquímicos. ¿Cuál es la solución? Pues obviamente generar variedades con mayores rendimientos, producir variedades tolerantes a altas temperaturas de sequía, producir variedades resistentes a plagas y enfermedades. ¿La biotecnología puede ayudar? Sí, definitivamente sí. Caracterizar y conservar el germoplasma, teniendo bancos de germoplasma in vitro y micropropagación, apoyando el mejoramiento genético convencional con asistencia con marcadores moleculares asistidos en este mejoramiento. Y también, muy importante, la generación de variedades isgénicas que pueden ser muy importantes para este logro. Y como ya te había comentado, pues el papel que empieza a jugar la edición de genomas. ¿Qué alternativas tecnológicas tenemos en el mejoramiento? Pues tenemos obviamente el mejoramiento asistido por marcadores, que ahorra tiempo y ahorra espacio para el mejoramiento genético convencional. Pero también tenemos una serie de metodologías que son importantes y tienen un potencial. La mutagénesis que se ha dejado de usar, sin embargo sigue siendo una alternativa. La mutagénesis dirigida, que es muy importante, las nucleasas de dedos de zinc. También tenemos obviamente el potencial de las transgénicas, y aquí comentar el impacto que tuvo el uso de una transgénica en el cultivo de papaya en Hawái. Después de 40 años sigue siendo totalmente válido, sin mayores problemas de ningún tipo de salud ni riesgos ecológicos, en donde es uno de los ejemplos de cómo las transgénesis salvó una industria en Hawái y sigue siendo importante como combate a una biosis importante de esta región. Las isgénicas tienen un punto importante, porque aquí estamos planteando el uso de material silvestre para poder lograr mayores tolerancias y resistencias a cultivos que ya conocemos. Y aquí vamos a resaltar el hecho de que ese es el mejoramiento genético convencional, y las isgénicas, como pueden ver, realmente son muy parecidas al uso de un pariente relativo, cercano, que podemos usar en forma afectiva y sin mayores riesgos. Entonces, la producción isgénica sigue siendo con mucho potencial, y obviamente, como ya se comentó anteriormente, la edición de genoma con el uso de Cas9 pues tiene un gran potencial, no solo para producir variedades resistentes, sino para cuestiones de enriquecimiento nutricional. Quisiera muy rápidamente darle los avances que hemos tenido en la plataforma biotecnológica para un mejoramiento genético integral de papaya como un ejemplo de lo que se puede hacer. Porque papaya es muy importante, es el tercer fruto más consumido del mundo, y sin embargo tiene una serie de usos de todo tipo industrial. Se cultiva en muchas partes del mundo, hay una producción importante, y México poco a poco ha llegado a ser el tercer productor mundial de papaya. Pero más importante, México es el principal exportador de papaya del mundo, y esto es importante para tenerlo en cuenta. El problema es que las variedades comerciales ya no son eficientes, porque son muy susceptibles a enfermedades, altamente susceptibles a déficits hídricos, requieren grandes volúmenes de irrigación, también son muy afectados por altas temperaturas, y su tamaño de fruto solo permite ser exportado a Estados Unidos
y no hay forma de poder exportar a mercados de Europa y Asia. Nosotros entonces la tarea de integrar esta plataforma biotecnológica para mejorar la papaya, donde la parte muy importante es encontrar germoplasma importante de variedades silvestres de papaya y usamos diferentes tipos de marcadores, también búsqueda de genes, como vamos a ver más adelante, cuestiones de cultivo in vitro para generar variedades tolerantes a estrés abiótico, resistentes a factores bióticos, aquí muy importante con características nutracéuticas y nutricionales superiores. ¿Por qué estamos interesados en papaya silvestre? Bueno, básicamente porque México es el centro de origen de esta planta y en particular el sur de México y Centroamérica se ha demostrado cada vez más que es el centro de origen de esta especie. Hicimos entonces una serie de colectas en estudios importantes en Yucatán. Tenemos toda una serie de colectas que hemos ido caracterizando de diferentes formas en su diferente distribución en el estado de Yucatán. También tenemos la posibilidad de ampliar a otras colectas que se han hecho en el resto del sureste del país. Y aquí tenemos simplemente un ejemplo fotográfico del tipo de material y de diversidad que se tiene de esta especie en Yucatán. Son muy diferentes a las variedades que nosotros conocemos en el mercado, son una cantidad de frutos importante, muy pequeños, casi el tamaño de un limón. Y aquí pues se pueden ver una muestra de la gran diversidad, plantas muy altas, muy interesantes. Y a esto pues, estamos haciendo una serie de estudios genómicos estamos secuenciando para encontrar la diversidad genética de esta especie silvestre de Yucatán. No solo eso, sino estamos también conservando el germoplasma con técnicas in vitro, lo cual permite poder conservar genotipos importantes que puedan ser fuente de resistencia y tolerancia de diferentes cuestiones. Otro problema interesante en papaya es que tenemos tres tipos sexuales y sin embargo comercialmente la que se utiliza es la planta hermafrodita. Entonces también por métodos de micropropagación desarrollamos técnicas en las que podemos tener plantas 100% hermafroditas con el carácter clonado y se evita el tener que estar sembrando una gran cantidad de plantas para llegar a seleccionar las hermafroditas. Ya tenemos diferentes clonas todas ellas hermafroditas, y tenemos una producción ya masiva en la fábrica del Sisi, en donde pues esto puede estar disponible para el productor. Regresando a nuestros esquemas de tolerancia y resistencia, tenemos también un programa de cruzas de variedades comerciales con silvestres. Tenemos esta variabilidad importante, el desarrollo de marcadores moleculares, por ejemplo, para sexo, en donde obviamente desde plantas muy pequeñas in vitro podemos definir si la planta va a ser hermafrodita, femenina o masculina, y también podemos saber desde temprana edad si la pulpa va a ser de color amarillo, roja o naranja. Lo que quiero comentar muy rápidamente es el desarrollo de variedades tolerantes a sequía o con mayor eficiencia de uso de agua. La estrategia fue, sabíamos que las plantas silvestres eran más tolerantes a sequía, entonces estudiamos en diferentes aproximaciones estas poblaciones silvestres y como pueden ver, las poblaciones silvestres son más tolerantes a sequía, plantas aquí expuestas a la misma días de sequía. Y la estrategia fue la utilización de técnicas biotecnológicas, en general la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica y últimamente la genómica, para poder caracterizar ampliamente este material. Y no voy a entrar en detalle, pero hemos trabajado fuertemente en la cuestión de transcriptoma y la idea es definir qué genes se expresan diferencialmente en respuesta a sequía en papaya silvestre que no se expresa en la variedad cultivada. Y aquí les muestro algunos de los resultados.
Aquí lo importante del avance del transcriptoma es poder definir, por ejemplo, qué genes solo se expresan en la silvestre en respuesta a sequía que no están presentes en la variedad comercial domesticada. Esto es lo mismo. Y aquí pues, simplemente la estudio del transcriptoma se valida con una expresión directa usando técnicas de PCR de tiempo real, en donde en todos los casos se muestra que las plantas silvestres, que son las verdes, tienen mayor expresión de factores de transcripción que están involucrados en la tolerancia a sequía. En el caso del avance de proteómica, aquí esto está todavía muy en proceso, y aquí hemos encontrado pues, una serie de proteínas que podrían ser particularmente importantes en la planta silvestre que tengan que ver con la tolerancia a sequía. Y este es el mismo tipo de análisis. Aquí ya identificamos una serie de proteínas que pueden ser importantes en el mejoramiento genético de esta especie enfocado a la tolerancia a sequía. En el caso de metabolitos, estamos muy interesados en tratar de mejorar las plantas, los frutos del papaya, para todavía aumentar su capacidad nutracéutica y nutricional. Estamos particularmente interesados en polifenoles, en su capacidad también antioxidante, y el consumo continuo de frutos puede ayudar a prevenir diabetes, síndrome metabólico. Y para esto, si esto es cierto, estamos estudiando propiedades antitumorales, anticancerígenas, antiinflamatorias de hojas, semillas y frutos de papaya. Muy rápidamente les presento la diversidad que hay de colores de pulpa, de frutos, y obviamente su interesante, por ejemplo, los diferentes niveles de expresión de las diferentes enzimas que están involucradas en la ruta de síntesis de carotenoides, y esto define finalmente el color de los frutos. En el caso de polifenoles, que tienen gran interés, pues obviamente hemos caracterizado la cantidad de polifenoles totales de los frutos de silvestre comparados con la comercial. Aquí también les presento pues detalles de los diferentes grupos de polifenoles que hemos encontrado, y igual tanto en pulpa como en la cáscara. Aquí simplemente les muestro algunos de los polifenoles que pueden tener un impacto importante en la salud, tanto en cáscara como en pulpa. Y pues, muy rápidamente las diferentes contenidos de carotenoides y el perfil de expresión involucran la síntesis determina el color de la pulpa del fruto. Muy importante, los fenotipos silvestres presentan mayor contenido de polifenoles que los cultivados, y aquí en forma interesante la cáscara presenta mayor cantidad de polifenoles que la pulpa, lo cual pues, llevaría a utilización más integral del fruto. En el caso de fenómica, es una área de las ómicas que no está tan desarrollada. Y aquí la idea es tratar de hacer fenotipificación, esto es cómo definir qué características fenotípicas presentan algunas excisiones que puedan ser interesantes para la tolerancia. Aquí les presento una aproximación que hicimos junto con el doctor Aida Martínez del Corpus en Campeche, en donde estamos tratando de identificar las plantas silvestres y comerciales en su respuesta a sequía, y podemos ver una serie de parámetros de eficiencia de fotosistema 2, donde podemos decir, por ejemplo, estas son más tolerantes que estas por el simple análisis de imágenes. Entonces, esta es una área interesante que está en desarrollo, y pues aquí simplemente presento la forma en que pueden hacerse los análisis de esta aproximación fotónica. Encontramos que las silvestres consistentemente en todos los parámetros tienen un mejor comportamiento fisiológico que las plantas comerciales, lo cual pues, viene a corroborar los estudios que hemos estado haciendo a otros niveles. Entonces, es posible fenotipificar fisiológicamente actuaciones que tengan mejor comportamiento ante estrés hídrico, mediante análisis de fluorescencia de clorofila vía imágenes de fluorescencia. De manera automatizada, lo que puede ayudar a programas de mejoramiento genético enfocado a generar variedades más tolerantes a temperaturas y sequía.
Entonces, finalmente, pues esta aproximación de las ómicas pues, debe tomar tiempo, pero debe ser una base muy sólida para tomar decisiones y mejoramiento. Una vez que hemos hecho estos estudios, pues hemos encontrado algunos genes candidatos que pueden ser muy importantes en la respuesta. Entonces, hemos estado trabajando con genes que tienen que ver con la acumulación de ceras ante la respuesta a estrés hídrico. Encontramos nuevamente que la silvestre es capaz de acumular en respuesta a estrés hídrico una mayor acumulación de ceras, y eso correlaciona muy bien con la mayor expresión de determinados genes que pueden utilizarse para el mejoramiento genético. Estos genes se han estado caracterizando, los clonamos en vectores y pues tenemos todo el sistema de transformación para producir cisgénicas de estas plantas con mayor tolerancia a sequía. Los fenotipos silvestres de papaya son más tolerantes a sequía que sus contrapartes cultivadas. Parte de esta mayor tolerancia parece estar asociada a mayor capacidad de acumular ceras. Interesante que esta acumulación de ceras está correlacionada con la sobreexpresión de estos genes, particularmente MYC, que es un factor de transcripción. Estos son buenos candidatos para un programa de mejoramiento genético para aumentar la tolerancia a sequía. Se tienen los genes clonados y se intentará la transformación de neones somáticos de las variedades susceptibles. ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Los productos biotecnológicos importantes, pues tenemos un sistema de micropropagación para poder conservar plantas silvestres y para tener una producción masiva de plantas ya mejoradas. También tenemos la patente de este sistema de producción de hermafroditas. Tenemos también dos nuevas variedades que son mucho más chicas que la variedad Maradol comercial y son muy interesantes por sus capacidades nutracéuticas y sobre todo su tamaño que permite la posibilidad de exportar a Europa y a Asia este tipo de papaya mexicana. Estas variedades tienen su registro y tuvimos el título de obtentor de estas dos variedades. Entonces tenemos una serie de genes candidatos a tolerancia a déficit hídricos y protocolos de transformación para generar cisgénicas. Tenemos un protocolo para producir plantas 100% hermafroditas, patente concedida del INPI sobre el proceso de micropropagación, dos variedades nuevas de papaya, pueden exportarse a Europa, registro de dichas variedades y los títulos de obtentor de estas variedades. Como mensaje final, quiero comentarles que la tecnología agrícola generada en los centros de investigación y universidades tiene potencial para contribuir al reto de producir alimentos para condiciones de cambio climático, fortificar la propiedad nutricional y nutracéutica de los alimentos, nutrición y salud, y contribuir con el bienestar de los productores nacionales y desarrollo económico de las rurales, conservando la diversidad y nuestros recursos fitogenéticos. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a los organizadores del evento por la invitación y debo decirles que estoy muy honrada en hacer esta presentación junto con investigadores tan destacados en el área de la biotecnología agrícola. Muchas gracias a la CINESTAD por recibirnos. Y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre los resultados de un proyecto que se llevó a cabo hace un par de años sobre el uso de algodón genéticamente modificado en México. Aparece ahí el logo del Instituto de Ecología de la UNAM porque yo estuve en una estancia de investigación en ese instituto durante la cual realizamos este trabajo. ¿Por qué el algodón? El algodonero, como dice ella, es la planta que produce la fibra de algodón. Es un cultivo que no es comestible, a diferencia de muchos de los que frecuentemente se discuten en los foros sobre el uso de transgénicos. No es comestible, pero su fibra es de una gran importancia a nivel comercial, tanto nacional como internacionalmente. Eso va a decir que todos los que estamos presentes llevamos puesta alguna prenda que fue elaborada con fibra de algodón. Y es una planta que se domesticó en ocasiones diferentes, en zonas diferentes del planeta, pero la que actualmente se usa con mayor prevalencia en la gran mayoría de los cultivos de algodón
en el mundo es Gossypium hirsutum. Esta especie fue domesticada en México y su centro de origen lo tenemos en México. En nuestro país pues hay una tradición muy larga del uso de las fibras de algodón, que incluso en la época prehispánica se utilizó como medio de comercio, y pues durante todos estos siglos, incluso en la colonia, principal fuente de fibra para la elaboración de textiles siempre ha sido el algodón. Digamos, más recientemente, a finales del siglo XIX, es que se convierte en un cultivo intensivo en nuestro país, y se debe a diversas características. Uno pensaría que por ser centro de origen, la tradición de la siembra de algodón debió de haber iniciado de manera comercial aquí, y no fue así, aunque tenemos todas las condiciones ambientales y climáticas para ser uno de los principales productores a nivel mundial, además de que aquí se originó la especie que se usa actualmente. Realmente las principales causas de esta siembra de manera más extensiva fueron, por un lado, la guerra de secesión de Estados Unidos, porque era el principal productor de algodón del mundo, y pues, una vez que los campos de cultivo estuvieron abandonados algunos años, hay un déficit de producción de fibra, y pues todos voltearon a ver a México. Y por otro lado, a principios del siglo pasado hubo una fuerte inversión para generar las zonas algodoneras, o las zonas de producción agrícola, bajo sistemas de riego. Se construyeron muchos canales de riego, principalmente en el norte del país, y entonces teníamos las condiciones ideales para ser un líder mundial en producción de algodón, y llegamos a mediados del siglo pasado a producir hasta 2 millones de pacas, que es esta estructura en la cual se empaqueta la fibra de algodón y se realiza su comercio, y se llegamos a sembrar alrededor de 900.000 hectáreas. Actualmente el promedio hasta el estudio que hicimos estaba alrededor de las 150.000, 160.000 hectáreas. Los últimos años se sembró un poco más y se rompió un récord actual, digamos, el año pasado, de más de 200.000 hectáreas, pero nunca se ha llegado a estas 900.000. Y se acuñó el término de oro blanco porque realmente fue una fuente de ingresos muy importante para muchas familias, y pues seguramente ustedes, probablemente en México no tengan muchos ejemplos, pero muchas películas americanas tienen pues las grandes fincas y todo el problema que hubo también con la esclavitud, que tuvo que ver con que después ya no se producía tanto algodón. ¿Por qué no siguió floreciendo este cultivo? Ocurrió algo que se conoce como el colapso algodonero después de la segunda mitad del siglo pasado. Esta gran cantidad de hectáreas plantadas con algodón pues, representó una fuente muy importante de alimento para todas las plagas del algodón. Comenzaron a tener aspectos muy importantes. Empezó esta guerra armamentista entre el desarrollo de la resistencia a los insecticidas y la generación de insecticidas cada vez más tóxicos y cada vez más caros, y llegó un momento en que ya no fue viable la producción de algodón para los productores mexicanos, y eso junto con otros aspectos más económicos como el elevado costo de producción de los insumos, las bajas en los precios internacionales de la fibra, hicieron que se dejara de producir prácticamente algodón en nuestro país. Ya no era una opción para los agricultores hace unas décadas. Uno de los problemas importantes asociados no era solamente el económico para los productores, sino el ambiental, por las grandes cantidades de insecticida que se tenían que utilizar y de los grados toxicológicos tan altos y las concentraciones tan altas que se utilizaban en un claro detrimento al medio ambiente. Y fue hace ya más de 20 años, en el año 95 y 96, que se hicieron los primeros ensayos de algodón biotecnológico. Esta es una gráfica del rendimiento solamente para el área de la laguna, y como pueden ustedes ver, hubo algunos años en que incluso ya no hay reporte por la área tan pequeña de producción. Y esta gráfica además me sirve para dar pie a que
hasta hace unos cuantos años el único estudio científico que había sobre el impacto del algodón genéticamente modificado estuvo publicado en el año 2004 por los doctores Draxler y Godoy, y no había nada de información al respecto de los años posteriores a la siembra de este cultivo. Este inicio en el uso de la aplicación biotecnológica básicamente se trataba de dos tipos de algodón genéticamente modificado. Y esto quiero resaltarlo porque también hay siempre muchas inquietudes sobre los tipos de transgénicos que hay, y cuál es el efecto y cuáles son las características. Y básicamente ahorita tenemos muchos años de experiencia con cultivos que ayudan al desempeño agronómico de las plantas, y los dos principales que se han sembrado por más de 20 años han sido la tolerancia a herbicidas y la resistencia a insectos. En cuanto al tema de la resistencia a insectos, también es muy importante resaltar que las toxinas que vienen insertadas por biotecnología en los algodones son altamente específicas hacia un cierto grupo, también muy específico, de plagas. En este caso la gran mayoría son del grupo de los lepidópteros, y la propia tecnología está muy dirigida hacia la aplicación o hacia la eficiencia en un grupo reducido de insectos plaga por una afinidad muy alta entre las toxinas y el efecto que es provocado en los intestinos de este tipo de insectos. Muchos otros insectos, como plagas que no sean de este grupo o como insectos benéficos, no son afectados, y pues si los propios insectos no son afectados, otros seres vivos en las cadenas tróficas pues no tienen en ningún momento algo parecido a estos receptores, incluidos nosotros. En este trabajo que les mencioné, uno de los principales hallazgos fue que al menos los primeros años, desde que se comenzaron las siembras experimentales hasta que se recolectó esta información de este estudio, hubo una disminución muy drástica en el uso de insecticidas de índole químico. Posterior a eso, pues como les comentaba, no teníamos mayor información, se han dado, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Bioseguridad, muchos permisos de liberación en diferentes escalas, y estas escalas se refieren a que se comienzan en unas zonas más restringidas, pequeñas, a escala experimental, pasa a una piloto y después a una comercial, y esta lámina la traía como demostración de que este cultivo ha pasado por todos los requisitos que se han establecido en la Ley de Bioseguridad, ha cumplido con todas las fases regulatorias, y las industrias que se han dedicado a comercializar esta semilla pues han tenido que presentar reportes de todo lo que ha ocurrido. De tal manera, sabiendo que había mucho tiempo de experiencia, muchos años y muchas hectáreas sembradas de algodón genéticamente modificado, la CIBIOGEM, la Comisión Intersecretaria de Bioseguridad, nos encarga la elaboración de este estudio como una recopilación en la experiencia del uso del algodón. Es coordinada en el Instituto de Ecología de la UNAM y en el Instituto de Biotecnología por investigadores de gran renombre, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, y además colaboraron con nosotros en un grupo muy interdisciplinario, expertos en las áreas de siembra del algodón, sobre todo en todas las zonas de producción, las universidades que tienen escuelas de agricultura en el norte del país. Y una cosa que es muy importante, que cuando presentamos los resultados de este proyecto siempre hacemos el hincapié, un grupo de investigadores sin ninguna agenda política, sin ninguna posición respecto a los OGMs, con el afán de buscar información lo más objetiva posible, lo más clara posible, y poder saber y poder contribuir en el conocimiento de lo que se ha obtenido en estos años, y así abonar en el debate sobre el uso de este tipo de tecnologías. De lo que se trató fue de recopilar la información buscando efectos positivos o negativos de la siembra,
y los impactos de tipo económico, agronómico, ambiental y a la salud y a la biodiversidad. Trabajamos de manera conjunta con los involucrados en el tema, que iban desde productores, técnicos agrícolas, extensionistas, que son como los médicos de campo de los cultivos, que saben qué medicina darle al cultivo cuando tiene cierta enfermedad, investigadores en centros de investigación, la industria tecnológica, los reguladores. Trabajamos muy de la mano con las dependencias del gobierno federal que pues, poseían gran parte de la información. Obtuvimos los datos de sistemas de información, de los reportes de resultados que tuvieron que entregar la industria al pasar por las diferentes etapas del proceso regulatorio, y nos tuvimos que echar varios clavados en expedientes, tesis, reportes de congresos, de reuniones, oficinas empolvadas y archivos de hace muchísimos años que afortunadamente logramos como recopilar y ordenar, así como la aplicación de encuestas a los expertos. Fuimos a preguntar a la gente que está usando la tecnología en campo y la gente que la ha usado por más de 20 años, básicamente a estos técnicos agrícolas y a los propios productores. La información la recopilamos en las principales zonas algodoneras, que el principal productor de algodón con un gran porcentaje es Chihuahua, seguido por la zona del Valle de Mexicali, que incluye tanto a Mexicali como a la porción más noreste de Sonora. El sur de Sonora, Tamaulipas son productores menores, sin embargo, pues, también fuimos a buscar información allá, y La Laguna. Algo que encontramos fue, una vez entendida cómo fue el proceso de adopción de la tecnología, aquí en la figura podemos ver más clarito el algodón convencional y más oscuro el BT, que son los datos que tenemos del algodón, principalmente el productor de toxinas. Como ven, va aumentando muy notoriamente a los últimos años y disminuyendo el algodón convencional. A la fecha es muy poco la cantidad de algodón convencional que se siembra en este país. De hecho, nos costó mucho trabajo encontrar registros de algodón convencional. El área de siembra encontramos que varía de repente muy drásticamente, ha cambiado en los años. Esta gráfica la tenemos solo hasta el 2014, pero aquí habría un incremento notorio en los últimos 2 o 3 años. Y los factores que determinaban esta fluctuación tenían que ver con el clima en esos años, la presencia de plagas y los precios de la fibra de algodón. Me gusta sobreponer un poco esta gráfica, que disculpen, no se ve del todo bien, pero más o menos este es el precio de la fibra en los diferentes años, y si tratamos de equilibrar las dos gráficas, vemos que si hay una baja en los precios de la fibra, pues también los agricultores hay unos que deciden sembrar menos, si hay una alta deciden sembrar más, y es parte de la decisión como productores. Yéndonos a los resultados de las encuestas, entrevistamos a 167, casi 170 productores, e igual en las zonas de Mexicali, de Chihuahua y de La Laguna. Y haciendo un resumen, tenemos muchas preguntas, muchas respuestas, y en el momento de evaluar los resultados, la opinión de los productores mexicanos del sistema producto algodón es que han obtenido estos años un mejor control de plagas, un menor uso en plaguicidas y un mayor rendimiento. Esa es su conclusión. Y en comparación de la convencional, que se repite más o menos, uno de las encuestas tiene que estar repitiendo mucho las preguntas para cerciorarse de que nos están diciendo la verdad. En general se observa respuestas de satisfacción en el uso de la tecnología. Solamente estas que tienen marcado un asterisco son algunas de las consecuencias que ven los productores como negativas en cuanto al uso de
este tipo de algodón. Ahorita voy a andar un poquito más en eso. Y en cuanto a su escala de satisfacción, que está en la gráfica de la izquierda, poniéndole 10 como mejor calificación al uso de esta tecnología, como pueden ustedes ver, la gran mayoría de los entrevistados opinan que es una tecnología que les es eficiente, y su percepción es que se usan mucho menos plaguicidas. Eso, hasta aquí vamos en el tema de la percepción. Ahorita vamos a ver un poco más de datos más duros. Entrevistamos de igual manera 165 técnicos agrícolas, muchos de los cuales contaban con registros y bitácoras de campo, fueron esas eran las que tuvimos que desempolvar, donde registraban los datos del manejo durante los diferentes años, y de manera muy resumida se encuentra en el caso de la presión de malezas. Acuérdense que tenemos los dos fenotipos, el manejo de malezas y manejo de insectos para su control. Los técnicos agrícolas opinan que la presión de malezas se volvió menor después del uso del algodón tolerante a herbicidas. Y en cuanto al el número de aplicaciones de insecticida, hay variación en las zonas. Hay zonas en las que no ha habido mucho cambio en los patrones de uso de insecticidas, pero hay zonas donde claramente hay una diferencia muy notable en una reducción en los insecticidas. En nuestro estudio tratamos de ir mucho más allá, hicimos cálculos muy precisos de las concentraciones, de los grados de toxicidad, de la alternancia entre los diferentes tipos de insecticidas, y encontramos de manera muy general que los insecticidas más tóxicos se dejaron de usar en los años en que incrementó la adopción del algodonero. Y en cuanto a los herbicidas, también ha habido un cambio en los patrones de uso. Aquí está el glifosato, que es el que más se usa, el que está en unas mayores concentraciones, y sin embargo con nuestra escala de toxicidad, donde el rojo es lo más tóxico y lo azul es lo menos tóxico, la otra opción que tienen los agricultores de usar diferentes herbicidas resulta ser de un grado toxicológico mayor. Al analizar de manera global esta toxicidad con estos índices que nosotros calculamos, hemos visto que con el tiempo ha disminuido a lo largo de los años el uso de ingredientes activos en los cultivos. Hablando, si ven ustedes las barras en azul, hablando de el tipo de insecticidas, aunque sí hemos notado un incremento en el uso de herbicidas. Para concluir con los resultados del trabajo, tratamos de analizar las principales preocupaciones ambientales del uso de organismos genéticamente modificados, que es el afectar a otros organismos, el que se desarrollen las resistencias en los insectos o en las malezas, que son problemas económicos muy severos, y el flujo de genes. Al respecto, una conclusión inevitable es que los insecticidas químicos son mucho más, afectan de mayor manera a las comunidades de insectos. Este es un trabajo del doctor Urbano Nava, que fue miembro de nuestro grupo de investigación, donde analizaba la composición y la diversidad de insectos en diferentes tiempos, en unos ensayos comparando el no-BT contra el BT. Ven ustedes barras de diferentes colores, diferente diversidad, no hay diferencia notoria en las comunidades entre un cultivo y otro, y la diferencia se hace realmente notoria, acá ya ven todo en azul, cuando se aplican insecticidas químicos. Respecto al desarrollo de resistencias en insectos, no se han reportado en México casos de poblaciones resistentes ni de poblaciones resistentes de malezas, y una preocupación que nos queda dentro de lo que más se ha cuestionado sobre el uso de esta tecnología es si existe la posibilidad de flujo de genes hacia parientes silvestres, que como mencioné en un principio, el algodón, su centro de origen está en México, y hay un reporte por ahí donde se encontró la presencia de proteínas recombinantes en algodón. Sin embargo, este estudio nos sirve de guía para tratar de buscar los sitios donde pudiera ocurrir el flujo génico. No está corroborado con
métodos moleculares suficientemente robustos. Y además, una de las preocupaciones, ya nada más para terminar, es que hay una gradación en el país sobre los algodones que realmente son silvestres, que todas las poblaciones naturales de algodones silvestres se encuentran en la península. Aquí están en color rojo, y hay una gradación de poblaciones que se han ido mezclando, que se han ido escapando de los cultivos que están en el norte del país. Los tenemos cultivados en el norte principalmente, hay registros de cultivados antes del uso de la biotecnología, pues, gran parte del país, y hay esto que llamamos ferales, que son, pues digamos, un tipo de híbridos entre los cultivados y los silvestres. Como parte del estudio, nosotros vimos que las zonas donde es propicio el clima para el desarrollo de variedades están muy separadas del sur del norte, el sur donde sí se pueden distribuir las especies silvestres, y el norte donde solamente aquellas características de riego son las que hacen posible este cultivo intensivo. Y hay algunas zonas que nos pueden preocupar y con las cuales nos pueden ayudar para guiar monitoreos más detallados en el futuro. Quería comentar un poco sobre la participación conjunta del uso de los productores con el uso de la biotecnología agrícola y los programas de antes AGAP, ahora SADER, para la erradicación de plagas importantes. La erradicación de plagas importantes es un problema muy fuerte que trata de ser solucionado a través de iniciativas muy directas sobre plagas particulares, pero una vez erradicadas ya no es necesario las aplicaciones subsecuentes de sustancias químicas. Y para concluir, solo quiero decirles que los resultados de este trabajo ya están disponibles para su consulta. Publicamos 2 artículos científicos, uno en la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology y en el Journal de Manejo Integrado de Plagas. Estos están recién publicados el año pasado, y este año que habla más de los aspectos específicos del manejo de plagas y los impactos en el ambiente. Y acabamos de sacar un libro, vengo a mostrarles que está recién salido del horno. De hecho, este es solamente los ejemplares de muestra. En la semana ya no los van a entregar. Es un resumen del trabajo con la participación de todos los investigadores, que fue un grupo realmente muy grande y entusiasta. Va a estar disponible en línea. De alguna manera podemos hacerles llegar las ligas o los contactos para poder tener acceso a la información.